Voy a mostrar el concepto de inyección de dependencia con un ejemplo en .NET con una aplicación de consola. Vamos a arrancar haciendo una aplicación de consola con el nombre Dependency Injection. Y vamos a empezar a preparar el entorno. Vamos a entrar a la carpeta, abrimos el Visual Studio Code. Y acá dentro del Visual Studio Code, vamos a agrandarlo, cerramos. Vamos a ver el código. Me escribe hola mundo. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a abrir la terminal. Cambiamos a Git Bash. Y vamos a probar esta aplicación de consola. Me escribe hola mundo. Bien, estamos listos para empezar a diseñar un ejemplo de inyección de dependencia. Para empezar, vamos a borrar este código y vamos a hacer una clase que la vamos a llamar auto. Entonces, public class auto, y a la clase auto yo le quiero poner un motor. Entonces voy a hacer una clase motor. A la clase motor le voy a poner dos métodos muy sencillos: encender y viajar. Acá tenemos el método, lo definimos con public void porque no me devuelve nada. Encender, que me va a mostrar por consola el mensaje motor encendido, y acelerar, que me va a escribir el mensaje viajando a 100 km por hora. Ahora bien, yo quiero ponerle el motor a la clase, entonces lo que voy a hacer es una variable de instancia, se llama, de tipo motor. Le voy a poner el guión bajo porque es una nomenclatura para indicar que la variable es privada. Y vamos simplemente a crear ese nuevo motor. De esta manera, yo lo que hice en la línea 3 es instanciar un motor en la clase auto. De esta manera mi clase auto ya tiene el motor. Y ahora lo que voy a hacer es un método al auto que se llama viajar. Ese método lo vamos a usar como prueba para que nos represente un viaje. Fíjense que el método viajar lo que hace es invocar al método encender y acelerar del motor. Vamos a probar nuestro código. Guardamos primero, abrimos la consola y ahora sí, .NET Run dice no contiene un static método main. Bien, ¿por qué? Ok. Nunca invocamos a los métodos. O sea, declaré las clases, pero nunca invoqué. Ok, perdón. Vamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable de tipo auto. La instanciamos. Esto va a ser el primer código que se ejecute cuando iniciemos la aplicación. Lo primero que va a pasar es, se va a instanciar un auto. E inmediatamente vamos a invocar al método viajar de ese auto. Ahora sí, esto tendría que funcionar. Primero grabemos, no se olviden. .NET Run. Ahora sí, motor encendido y viajando a 100 kilómetros. Ahí vimos cómo con este código declaramos un auto, declaramos un motor, hicimos una variable de instancia de tipo motor dentro del auto, y después el inicio del programa es declaro una instancia de tipo auto y ejecuto el método viajar. Bien, acá vemos que mi clase auto depende de la clase motor. ¿Por qué? Porque acá la estoy instanciando, estoy creando y tengo referenciada a la clase motor. Entonces decimos que la clase auto depende de la clase motor, porque clase motor debe existir y cualquier cambio que yo le haga a la clase motor me va a afectar esta clase. Entonces, esto es una dependencia.
lo que vamos a ver es cómo podemos evitar la dependencia entre auto y motor y tener un código que sea más dinámico, eh, menos inflexible, o sea, que sea flexible, que se pueda modificar sin tener que tocar tanto el código de auto. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, el motor, ¿cómo puedo hacer sin afectar a esta clase? Eso es lo que vamos a ver. El primer cambio que le voy a hacer es, yo no quiero declarar acá la instancia de motor, entonces voy a crear un constructor. ¿Cómo construyo un constructor? Bueno, es un método con el mismo nombre que la clase. Y lo que voy a hacer en este método, que es un método que tiene el mismo nombre que la clase y es el primer código que se ejecuta cuando instancio la clase. Ese es el constructor. Entonces acá yo le voy a pasar por parámetro el motor. Entonces esta variable de instancia la voy a instanciar en el constructor. Entonces ya yo no tengo más esta asignación, sino que cuando cree desde afuera el auto, acá voy a hacer el motor. ¿Qué cambiamos acá? Yo la instancia no la creo más en la clase auto, sino que se la paso por parámetro en el constructor y la asigno a esta variable de instancia. Acá me está dando error, me está faltando punto y coma. Perfecto. Vamos a ver si esto funciona. Grabamos y nuevamente ejecutamos. Vemos que anda bien, sigue encendiendo y viajando. Entonces acá vimos que no estamos instanciando más la clase motor dentro del auto, la estamos pasando por el constructor para asignarla, pero yo sigo siendo dependiente porque acá la tengo declarada. Yo lo que quiero hacer es que auto no sea dependiente para nada de motor. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, vamos a ver. Bien, para alcanzar esa independencia entre auto y motor, voy a recurrir a una abstracción. Voy a recurrir a lo que se conoce como una interfaz. ¿Qué es la interfaz? La interfaz es un contrato, es una definición que me dice qué métodos tiene que sí o sí tener, implementar la clase que implementa la interfaz. Vamos a ver eso en código. Acá definí la interfaz. La interfaz se llama iMotor, tiene el método encender y acelerar. ¿Qué me dice este código? Cualquier clase que implemente la interfaz iMotor va a tener que tener sí o sí un método encender y un acelerar. Entonces, bien, yo acá en el auto, en lugar de decir que voy a tener una variable de tipo motor, digo que voy a tener una variable, una clase que implemente la interfaz y motor. Y acá en el constructor, lo mismo, le voy a pasar una instancia de una clase que implementa iMotor. Entonces acá yo le estoy diciendo a auto, la variable guión bajo motor va a tener una clase que seguro va a tener los métodos de encender y acelerar porque cumplen con este contrato que está acá abajo. ¿Qué más necesitamos nosotros ahora? ¿Por qué me está dando error la línea 1? Porque si la clase motor cumple, dice método encender, método acelerar, está cumpliendo con la interfaz. Pero ¿por qué me da error? Me da error porque nunca declaré esa implementación. Hay que declarar de esta manera, con dos puntos y el nombre de la interfaz, estamos diciendo que la clase motor cumple con la interfaz y motor, entonces declara tener los métodos aquí descritos. Entonces ahora sí, el código no me da más error y lo vamos a probar. Vamos a abrir la consola, .NET Run, y vemos que el código funciona correctamente. De esta manera, ya nuestra clase auto
no depende más de la clase motor para nada. Solamente ahora la clase auto depende de una abstracción, depende de una interfaz y la clase que yo vaya a inyectar en el constructor, lo único que tiene que hacer es cumplir con lo que define la interfaz. Entonces esto me creó una independencia total entre auto y motor. Ahora vamos a ver cómo nos serviría en un ejemplo. Supónganse que yo quiero modificar el auto y quiero otro motor. Yo simplemente, si esta clase motor no la quiero modificar porque quizá me afecta otro código, porque puede haber otro tipo de vehículos que usen el motor, entonces yo quiero un motor nuevo. Para no tener que modificar el motor existente, creo otra clase que se va a llamar motor V8. Es otro tipo de motor que también implementa la interfaz y motor y también tiene el método de encender que me avisa que el motor está encendido, pero cuando acelera, acelera a 140. Es un motor más grande. Entonces yo, creando un nuevo motor, puedo venir acá e inyectar un motor V8. Y de esta manera, sin tocar la clase auto, yo le cambié el motor, o sea, modifiqué la funcionalidad de auto, la escalé sin tener que tocar nada de este código y todo con un código nuevo intercambiable. Vamos a ejecutar a ver si funciona. Ahora el auto enciende, pero viaja a 140 km por hora. Vimos cómo pudimos hacer independiente la variable auto de la variable motor, perdón, la clase auto de la clase motor, hicimos independiente, y creamos una clase nueva que cumple con la interfaz, entonces la puedo inyectar de manera dinámica y cambiar el comportamiento de la clase auto simplemente inyectando clases que cumplen con un contrato. Acá lo que hice fue migrar el proyecto de consola a un proyecto Web API de ASP.NET con controllers. Creé una carpeta Entities y me hice un archivo por cada clase. Acá tenemos la clase auto ya con su interfaz, la clase motor, motor V8 y acá en una carpetita interfaces le puse la interfaz. O sea que básicamente traduje el código de la aplicación de consolas a una web API. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver cómo funciona esto y vamos a ver cómo tiene implementado el framework de inyección de dependencia, el ASP.NET. Me voy a ir acá a un navegador, a hacerle un get al endpoint viaje, presiono enter y me retorna viajando. ¿Por qué me retorna la palabra viajando? Vamos a volver al código, me voy a ir al controller. Primero el endpoint la ruta es barra viaje porque es el prefijo del controller. Así funciona el ruteo del ASP.NET. Acá caigo con el verbo get y este es el código que se va a ejecutar y acá estoy instanciando el auto y acá estoy viajando. Lo estoy instanciando con un motor V8. Entonces se ve a la consola. Acá al final me dice viajando a 140. Si vuelvo a ejecutarlo, me tiene que aparecer un tercer mensaje que dice viajando a 140. Entonces está funcionando bien el código. Si yo freno esto y acá cambio por un motor común y vuelvo a ejecutar el código, ahora tendría que decir viajando a 100 kilómetros. Vamos a probarlo. Ahí termina de levantar la API. Ejecuto el endpoint. Me vuelvo a la terminal y me dice viajando a 100 kilómetros. Esto nos corrobora que está funcionando bien el código, similar a como trabajaba en consola, pero en una web API. Lo que vamos a ver ahora es cómo se inyecta a través del framework y no de esta manera que me creó una dependencia entre viaje controller y motor. Vamos a ver cómo independizar totalmente la clase viaje controllers de la clase motor y inclusive de la clase auto vamos a hacerlo independiente. Lo primero que voy a hacer es a la clase viaje controllers le voy a hacer una variable de instancia de tipo auto
que voy a llamar _auto por la convención. Y esta variable la voy a instanciar a través de un constructor, la voy a inyectar. Entonces vamos a crear el constructor. Es un método que se llama igual que la clase y que se va a ejecutar cuando instancie la clase. Entonces a este constructor le voy a pasar un auto y en el código lo que voy a hacer es asignar a la variable instancia auto lo que paso como parámetro. De esta manera, a ver por qué se queja. No hace falta que le ponga el void, acá es un error mío. El constructor no lleva tipo de retorno. Ahora estamos bien. Bien, entonces tengo la clase, el constructor, le inyecto en el constructor un auto y lo asigno a una variable de instancia para poder referenciarla luego, por ejemplo, acá. Ya no necesito crear de esta manera la variable, instanciarla, no necesito instanciarla, sino que ahora ya se la estoy inyectando. Y ahí nos queda el código del controlador con la variable de instancia auto y el constructor que me permite inyectarlo. Vamos a ver cómo funciona. Corremos la API nuevamente y vamos a ver qué pasa. La API compila y levanta bien, o sea, ya está funcionando. Vamos a probar el endpoint a ver qué pasa ahora. Un buen problema. Leamos esto y vamos a entender qué pasa. Me dice, no puede resolver el servicio para la entidad auto. Perfecto. Bueno, vamos entonces a entender cómo funciona el framework de inyección de dependencia para entender qué significa ese error. Me dice, no encuentro el servicio para la entidad auto. Bueno, vamos a razonar un poco cómo funciona el framework de inyección de dependencia de ASP.NET. Lo que hace la API, una vez que entra en funcionamiento, porque ustedes vieron que empezó a funcionar, no crea ninguna instancia de controllers. Va a crear recién el objeto viaje controller o cualquier otro controlador que yo necesite de mi API, lo va a crear cuando lo necesite. Entonces, cuando yo ejecuto el endpoint, lee la ruta y dice, bueno, necesito ir a ejecutar el código de un controlador que empieza con viaje. Viene acá, mira el verbo de la request, es un verbo get porque lo estoy haciendo con un navegador. Entonces, el controller lo que dice acá es, cuando el verbo sea get, vas a ejecutar este código. Entonces, necesita el auto, pero ¿qué pasa? El framework para construir el controller necesita inyectarle un auto. ¿Y de dónde saca esa instancia de auto? ¿Quién crea el auto? Eso lo hace el framework de inyección de dependencia y lo podemos razonar de una manera muy simple, como que este objeto que está en el program CS, este es el código de inicio de nuestra API, el código empieza en la línea 1 y sigue hasta la 23, y esto es algo que hay que entender qué significa. Vamos a entender una parte que es builder.services. Los métodos add lo que hacen, podemos pensar a services como una bolsa de objetos y que el framework para construir un objeto que necesite, como por ejemplo un viaje controller, va a ir a buscar adentro de esta bolsa. El viaje controller lo encuentra porque ya lo metí con esta línea, la número 5, ya hizo lo necesario para que en la bolsa estén los controllers. Entonces, cuando yo voy a ejecutar el endpoint viaje y va a crear el controller lo encuentra bien, pero no tengo un auto en la bolsa. Por eso podemos interpretar el mensaje que nos dice, no puede resolver el servicio para el auto. Eso significa que en esta bolsa, técnicamente es el contenedor de inyección de dependencia, pero para razonarlo de manera sencilla,
lo pensamos como una bolsa llena de objetos y me falta un auto. Entonces vamos a aprender cómo registrar ese auto. La forma en que puedo meter en la bolsa de servicios un auto es con esta instrucción, add scope auto. Entonces, services.add, agregame el auto. Y vamos a ver que tenemos tres formas de agregar clases, instancias dentro de esta bolsa y tienen que ver con el ciclo de vida. Hay una instrucción que se llama transient, que eso me indica que cada vez que yo vaya a buscar a la bolsa un objeto auto me va a crear uno nuevo. Scope lo que me indica es que la primera vez que yo vaya a buscar un auto en el ciclo de vida de la request empieza cuando llega la solicitud a la API hasta que entrega una respuesta. Durante ese ciclo de vida la voy a crear una sola vez, o sea que la primera vez que pida un auto lo voy a construir, pero después si vuelvo a pedir un auto al contenedor, a la bolsa, no me lo va a crear de nuevo, me va a reutilizar el que tenía antes. Y después tenemos el que tiene el ciclo de vida más largo, que es add singleton, que significa voy a meter en la bolsa una única instancia de auto y la voy a compartir entre todas las requests de mi API. Eso quiere decir que yo construiría el auto una única vez con la primera request y después todas las requests que me hagan a mi API va a utilizar el mismo auto. Nosotros vamos a usar scope porque queremos que el ciclo de vida de la clase sea del inicio al fin de la request, no más que eso. Vamos a probar ahora cómo funciona este código. Vamos a iniciar, vamos a ver si la API levanta. Primer requerimiento. No, ¿qué pasó? Me dice, no puede resolver el tipo y motor. Ah, claro. ¿Por qué? Porque el auto, para construir un auto necesita un motor, entonces van a tener que meter en la bolsa un motor. Pero el auto no necesita específicamente un motor, necesita cualquier clase que implemente la interfaz y motor. Entonces acá lo que vamos a poner es la interfaz y cuando me pidan una clase que implemente y motor, le voy a devolver un motor de los comunes. Entonces de esta manera metimos en la bolsa una clase motor que va a responder a la solicitud de una clase que implemente iMotor. Eso es lo que le estamos diciendo en la línea 11. En esta bolsa, en representación de iMotor, o digamos, la clase que tenés que crear, la instancia de clase que tenés que crear cuando te pidan una que implemente iMotor, es esta, motor. Entonces, cuando vaya a construir el auto, ese auto lo va a construir con un motor de los comunes. Vamos a volver a probar este código. Ahora sí levantó la API, nos vamos a ir entonces a probar el endpoint y ahora me dice viajando, me voy a ir al código y estoy viajando 100 kilómetros. Acá podemos ver cómo el framework pudo construir con esta bolsa de servicios los objetos que necesitaba. Primero necesitaba un viaje controller, lo fue a buscar a la bolsa y dice para el viaje controller me hace falta un auto. Pero para el auto le hace falta un motor, también lo tiene en la bolsa. Entonces de esta manera el framework construye las instancias que necesita y no tenemos dependencia. ¿Por qué no tenemos dependencia? Porque ahora inyectamos por el controlador las instancias y no tenemos que declararla más explícitamente. Ahora bien, auto no es más dependiente de motor, controller sigue siendo dependiente de auto, porque la tengo acá declarado, aunque no la estoy creando, no la estoy instanciando, la tengo declarada. Entonces está vinculado fuertemente, está dependiendo controller de auto. ¿Cómo puedo hacer para que controller no dependa de auto? Bueno, mismo mecanismo. Defino una interfaz para auto y acá declaro que va a recibir una clase que implemente la interfaz, no exactamente el auto. Entonces ya podría tener controladores que trabajen con diferentes autos.
antes de hacer independiente el controller del auto, vamos a probar que si realmente yo en la bolsa, en lugar de poner un motor, pongo un motor V8, ¿esto qué representa? Que cuando el framework de inyección de dependencia vaya a crear un viaje controller, va a necesitar un auto, y cuando vaya a construir el auto, va a necesitar un motor. Y el motor que hay en la bolsa es el V8. Entonces ahora mi aplicación, solamente con la modificación de esta línea de código, ya puedo modificar el comportamiento. Vamos a ver si eso realmente funciona. Vamos a parar esto y vamos a volver a ejecutarla. Y vamos a ver si ahora estamos viajando a más velocidad. La API levantó correctamente. Nos vamos a ir al navegador. Ejecutamos el endpoint. Viajando correctamente. Vamos a ver ahora el mensaje que nos dejó, viajando a 140. Vemos cómo con una simple modificación de una línea, con un registro de otra clase, ya modifiqué el comportamiento de mi aplicación. Ese es el dinamismo que permite la inyección de dependencia. Escalar tu aplicación en funcionalidad, modificarla y que no sean dependientes las clases entre sí. Para cerrar este ejemplo, vamos a hacer independiente viaje controllers de auto. Para eso vamos a crear un nuevo archivito y auto que me va a representar la interfaz. Y vamos a copiar este código, public interface y auto, y le estoy diciendo que esta interfaz implica que la clase que la implemente va a tener que tener un método que se llame viajar. Entonces ahora vamos a ir al auto y vamos a declarar que implementa la interfaz auto, y de esta manera ya el auto declara que va a tener un método viajar y acá lo tiene. Entonces estamos bien. Vamos al controller y ya no quiero recibir más un auto, quiero un iAuto. Una interfaz estoy declarando que recibo. Entonces, ¿por qué me da error? Porque también lo tengo que cambiar acá. Ya la declaración de la variable de instancia _auto es de tipo iAuto, es una interfaz, ya no es más una clase concreta, es una abstracción. De esta manera, el controller ya no quedó más atado a un determinado auto, sino que quedó definido para recibir por el constructor un auto que le inyecten en la construcción de los objetos. Y acá podemos hacer lo mismo. En la declaración vamos a poner en la bolsa que cuando me pidan una instancia de una clase que implemente iAuto, le voy a devolver un auto. Vamos a ver si este código funciona, ya para cerrar el ejemplo. Y así también ya podrán ir imaginando que de la misma manera que hoy inyecto un auto, mañana puedo inyectar una clase camioneta. Mientras la camioneta implemente la interfaz auto, va a funcionar porque va a tener un método viajar. Vamos entonces a ejecutar el endpoint. Funcionó bien. Vamos acá. Y vamos a ver que dice viajando a 140 km por hora. Perfecto. Entonces, vamos a parar la ejecución de la API. Y acá vemos cómo en esta bolsa, que se llama servicios, fuimos poniendo todo lo necesario para que el framework construya las instancias que necesita para la ejecución de la aplicación. ¿Cuáles son las primeras instancias que necesita hacer? Los controllers. Y como vimos cuando estábamos desarrollando, hasta que yo no pido la ejecución de un método o un controller, no se crea. Por eso nos daba el error recién cuando ejecutábamos el endpoint, venía a buscar una instancia de viaje controller, la quería crear y fallaba. Con eso nos podemos dar cuenta de que el framework no crea los objetos en memoria hasta que no son solicitados. Bien, espero que se haya entendido lo que es inyección de dependencia tanto en programación orientada a objetos como en el framework de ASP.NET. Como siempre, dudas que aparezcan, lo escriben en los comentarios
y voy a ir mejorando para explicar mejor los conceptos.